La angustia tiene la costumbre de entrar sin tocar la puerta. Se instala en silencio, se esconde detrás de los pensamientos y de pronto te encuentras respirando más rápido de lo normal sin saber por qué. A veces comienza con un miedo pequeño, otras veces con una sospecha, pero siempre termina ocupando más espacio del que debería. La angustia te hace creer que estás solo, que nadie entiende lo que sientes, que estás luchando contra algo demasiado grande. Y lo más duro es cuando empieza a susurrarte que Dios está lejos, que ya no escucha, que te dejó intentando sobrevivir por tu cuenta. Quizá lo has sentido. Esa sensación de caminar sin rumbo, esa mezcla de cansancio y desesperación, esa voz que pregunta si todo va a empeorar. Pero incluso en esa oscuridad hay algo que sigue latiendo dentro de ti, una chispa casi invisible. Un deseo profundo de creer que no todo está perdido. Porque aunque la angustia te rodee, tu alma recuerda algo. Recuerda que hubo un tiempo en que confiabas sin miedo. Recuerda que hubo momentos en los que sentiste la mano de Dios sosteniéndote. Esa memoria es pequeña, pero es real y está esperando a que vuelvas a verla. La angustia no se va de un día para otro, pero comienza a ceder cuando decides mirar hacia arriba. Cuando te atreves a decir, aunque sea en voz baja, que necesitas ayuda, que no puedes con todo, que deseas volver a confiar. Y ese es el punto en el que algo empieza a cambiar. Ese instante en el que reconoces tu fragilidad. Ese momento en el que vuelves a levantar la mirada. Porque la angustia pierde poder cuando descubres que no tienes que cargarla solo. Cuando la angustia te aprieta el alma, tu mente empieza a correr sin control. Piensas en todo lo que salió mal, en lo que podría salir peor y en lo que no sabes cómo arreglar. La mente asustada inventa caminos oscuros, demuestra escenarios que no existen, te hace creer que el futuro es una amenaza. Por eso confiar en Dios no es fácil, no cuando el corazón está herido, no cuando sientes que no tienes fuerzas para intentarlo otra vez. Pero confiar no significa entenderlo todo. Tampoco significa sentir paz de inmediato. Confiar es dar un paso cuando no ves el suelo. Es susurrar una oración cuando la voz casi no sale. Es reconocer que aunque estés temblando, no estás derrotado. Y aunque no lo notes, Dios te observa incluso en tus silencios. Te ve cuando te quedas mirando la nada. Te ve cuando te preguntas por qué la vida pesa tanto. Y te ve cuando buscas respuestas que no llegan. La angustia te hace creer que Dios está lejos, pero la fe te recuerda algo distinto. Te recuerda que Él camina contigo incluso cuando tú no lo sientes. Te recuerda que la oscuridad no tiene la última palabra. Quizá has levantado una oración y sentiste que rebotaba en el techo. Quizá pediste una señal y no llegó. Quizá suplicaste un cambio y todo siguió igual. Pero lo que no ves es que Dios trabaja en silencios, trabaja en procesos, trabaja en tiempos que a veces no entendemos. La angustia dice que todo termina aquí. Dios dice que estás siendo formado. La angustia dice que estás solo. Dios dice que nunca te soltó. Y aunque tu corazón esté cansado, todavía late. Todavía espera. Todavía busca algo que lo sostenga. Ese algo es Él. La angustia crece cuando intentas controlarlo todo. Cuando te aferras a cada detalle. Cuando te culpas por no poder con lo imposible. Hay cargas que nunca fueron tuyas. Responsabilidades que te colocaste por miedo. Expectativas que te impones porque no quieres fallar. Pero la vida no se sostiene con fuerza humana. Se sostiene con gracia. Y muchas veces la angustia nace en el punto exacto donde dejaste de confiar. Dios no te pidió ser perfecto. No te pidió cargarlo todo. No te pidió mantenerte firme cuando por dentro te estás desmoronando. Lo único que siempre te ha pedido es que descanses en Él. Que le entregues tus preocupaciones. Que sueltes lo que te hace temblar por dentro. Aunque suene sencillo, soltar es una batalla. Porque soltar significa renunciar al control. Y renunciar al control da miedo. El miedo de no saber qué pasará. El miedo de que algo salga mal. El miedo de que Dios no actúe como tú esperas. Pero ¿qué pasaría si soltar fuera el primer paso hacia tu libertad? ¿Qué pasaría si aprender a confiar fuera la medicina que tu alma necesita? ¿Qué pasaría si la angustia es solo un recordatorio de que no tienes que luchar solo? Dios ve tu esfuerzo, ve tus lágrimas escondidas,
Ve tus noches sin dormir y no te juzga, te comprende, te mira con compasión. Él sabe que tu corazón no quiere rendirse. Sabe que buscas respuestas. Sabe que, aunque estés cansado, sigues creyendo en lo profundo. Y esa fe, por pequeña que sea, es suficiente para que Dios comience a obrar. La angustia retrocede cuando recuerdas que no estás improvisando la vida, que no caminas sin dirección, que no estás a la deriva. Estás siendo guiado, paso a paso, incluso en medio del dolor, incluso cuando no lo entiendes. Hay días en los que la angustia se hace sentir en el cuerpo. Un nudo en la garganta, un peso en el pecho, un cansancio que no sabes explicar. No siempre es algo que puedas describir. A veces solo sabes que algo dentro de ti está inquieto, algo que te roba la calma, algo que no te deja avanzar. Y en esos momentos, la fe parece un susurro lejano, una voz que apenas escuchas, una luz que parece apagarse. Pero la verdad es que la fe nunca se apaga. Se esconde, se hace pequeña, se queda quieta, pero sigue ahí. La angustia intenta apagarla, pero no puede, porque la fe no nace de tus fuerzas, nace de Dios. Y lo que Dios planta, la angustia no puede destruir. Hay momentos en los que Dios se queda en silencio, y ese silencio asusta. Asusta porque sientes que no hay respuestas. Asusta porque piensas que Él te abandonó. Asusta porque no entiendes por qué nada cambia. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es preparación, es un trabajo interno. Es un proceso que va formando tu carácter, tu confianza, tu resistencia. La angustia grita, Dios susurra, y por eso es tan fácil escuchar al miedo y no a la esperanza. Pero cuando decides detenerte, respirar y quedarte quieto, descubres algo. Descubres que Dios sigue hablándote, no con ruido, no con prisa, sino con paz. Esa paz que no entiendes. Esa paz que contradice tu situación. Esa paz que sostiene tu corazón incluso cuando todo alrededor parece caer. Esa paz es una promesa. Una promesa que dice que la angustia no definirá tu historia. La angustia te hace pensar que todo depende de ti, que si tú no encuentras la solución, nada va a cambiar, que si tú no tomas el control, la vida se va a desmoronar. Ese pensamiento cansa, agota, drena el alma poco a poco. Pero Dios nunca quiso que vivieras así. Nunca te pidió que cargaras un peso tan grande. Nunca te pidió que fueras tu propio salvador. La angustia se alimenta de la autosuficiencia, de la idea de que tienes que resolverlo todo, de la necesidad de demostrar que eres fuerte. Pero la verdadera fortaleza no está en resistirlo todo. Está en reconocer tus límites. Está en rendirte ante Dios sin miedo. Está en decir que necesitas ayuda. Dios no te mira con vergüenza cuando admites tu fragilidad. Al contrario, es ahí cuando más se acerca. Es ahí cuando más te escucha. Es ahí cuando más te sostiene. Confiar en Dios es un acto de humildad. Es aceptar que no tienes todas las respuestas. Es permitir que Él te guíe incluso cuando no sabes hacia dónde. La angustia pierde poder cuando decides descansar en Él. Cuando sueltas el control poco a poco. Cuando dejas que sea su mano y no tu miedo la que marque el camino. Y en ese acto de confianza, algo dentro de ti comienza a cambiar. La mente se calma, el corazón se ablanda, el alma respira un poco más profundo. Dios no te pide que no sientas angustia, te pide que no te quedes atrapado en ella. Te pide que recuerdes quién está contigo, quién te cuida, quién te guía, quién te levanta. Él no te ha dejado, nunca te ha dejado. Y aunque a veces lo olvides, Él sigue trabajando en tu favor. Hay momentos en los que la angustia te hace pensar que tu vida se detuvo, que nada avanza, que cada día es igual al anterior, que todo se repite sin sentido. Es una sensación pesada, una especie de niebla interior, una quietud forzada, un silencio incómodo que parece no terminar. Pero Dios no trabaja al ritmo de tu desesperación. Trabaja al ritmo de tu crecimiento. Y a veces crecer duele. A veces crecer confunde. A veces crecer exige pasar por lugares que no entiendes. La angustia te hace creer que estás estancado. Pero Dios te está moviendo por dentro. Está ordenando tu caos. Está acomodando lo que no podías resolver.
Está preparando lo que no ves. La angustia dice que perdiste el rumbo. Dios dice que Él sigue al mando. La angustia te muestra lo que falta. Dios te recuerda lo que promete. La angustia te empuja a rendirte. Dios te invita a confiar. Y confiar en tiempos difíciles no es una emoción. Es una decisión que tomas aun cuando sientes miedo, aun cuando tus dudas hablan más fuerte que tu fe, aun cuando todo parece oscuro. Cada vez que eliges confiar, aunque sea un poco, estás avanzando. Estás demostrando que tu fe no depende de tus circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Puede que ahora no veas resultados. Puede que sientas que es inútil. Puede que pienses que Dios no está haciendo nada. Pero la verdad es que Él siempre se mueve primero en lo invisible, antes de revelarlo en lo visible. Lo que hoy te duele, mañana será parte de tu fortaleza. Lo que hoy te confunde, mañana será parte de tu testimonio. Lo que hoy te angustia, mañana será una prueba superada. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a medias, tampoco para soltar tu mano en el momento más difícil. Él sigue contigo, aunque tú no puedas verlo. La angustia te hace olvidar lo que Dios ya hizo por ti. Te hace pasar por alto las veces que te levantó, las veces que te sostuvo, las veces que te abrió un camino cuando no había ninguno. Cuando la mente se llena de miedo, la memoria se nubla. Solo ves el problema, solo escuchas tus dudas, solo sientes el peso del presente. Pero si miras un poco hacia atrás, recordarás que no siempre fue así. Recordarás momentos en los que pensaste que no ibas a salir adelante. Recordarás noches difíciles que hoy parecen lejanas. Recordarás batallas que diste por perdidas y que al final venciste. Y en cada una de ellas Dios estuvo ahí. Silencioso sí, pero presente. Firme, fiel. La angustia te dice que esta vez será distinto. Que ahora sí caerás. Que ahora sí te quedarás sin salida. Que esta vez Dios no aparecerá. Pero esas son mentiras que nacen del miedo, no de la verdad. La verdad es que Dios no cambia. La verdad es que su fidelidad no depende de tus emociones. La verdad es que Él no se cansa de ayudarte. Cuando recuerdas lo que ya ha hecho, tu corazón vuelve a respirar. Tu alma recobra fuerza. Tu fe se despierta. Porque te das cuenta de algo. Si Dios te sostuvo antes, también te sostendrá ahora. La angustia solo puede robarte la paz si olvidas la historia que Dios ha escrito contigo. Una historia llena de rescates, de milagros silenciosos, de puertas inesperadas, de momentos en los que Él tomó el control cuando tú ya no podías más. Recordar no borra el miedo, pero lo debilita. Recordar no elimina la angustia al instante, pero la hace retroceder. Recordar le devuelve a tu fe el lugar que la duda quiere ocupar. Y así, poco a poco, el corazón vuelve a confiar, vuelve a creer, vuelve a descansar. La angustia también nace cuando te comparas, cuando miras la vida de otros y piensas que todos avanzan menos tú, que todos tienen lo que tú esperas, que todos parecen estar en paz mientras tú sigues luchando por respirar. Compararte solo alimenta el dolor. Porque te enfocas en lo que no tienes, en lo que aún no llega, en lo que sientes que te falta. Pero Dios no trabaja con copias. Él no repite historias. Él escribe procesos únicos. Y el tuyo tiene un propósito que todavía no alcanzas a ver. La angustia te dice que estás atrasado. Dios te dice que estás justo a tiempo. La angustia te dice que otros ya lograron lo que tú deseas. Dios te recuerda que tus tiempos están en sus manos. La angustia te dice que tu vida no avanza. Dios te asegura que Él sí está moviendo cada pieza. Cuando te comparas, te desvías. Dejas de mirar hacia arriba. Empiezas a medir tu valor según lo que otros muestran. Y olvidas que cada persona carga batallas que tú no ves. Lo que parece perfecto en otros es solo apariencia. Ningún corazón está exento de dolor. Nadie camina sin pruebas. Nadie vive sin heridas. Y aunque no lo parezca, todos están luchando con algo. Así como tú, Dios no te pide que corras al mismo ritmo que los demás. Te pide que camines con Él, que confíes en su guía, que aceptes que tu proceso es sagrado, incluso cuando duele. El propósito que Él tiene contigo no depende de cuán rápido avances, sino de cuánto permites que Él transforme tu interior. La angustia se debilita cuando decides dejar de compararte.
Cuando te enfocas en tu propio camino, cuando reconoces que Dios no se ha olvidado de ti, cada paso que das, aunque sea pequeño, te lleva más cerca de lo que Él preparó. La angustia se vuelve más fuerte cuando te aferras al pasado, a lo que perdiste, a lo que no salió como esperabas, a lo que te marcó de maneras que aún no sabes explicar. El pasado puede convertirse en una sombra larga, una sombra que te persigue, que te recuerda errores, que te señala heridas, que te hace sentir que no mereces algo mejor. Pero Dios no te define por lo que fuiste, te define por lo que Él ve en ti, por lo que todavía puede hacer contigo, por lo que está formando en tu interior. La angustia te dice que estás atrapado, que no cambias, que la historia se repetirá, que estás destinado a tropezar siempre con lo mismo. Pero esa es una mentira que busca encarcelar tu alma. Dios te ofrece libertad, una libertad que no depende de olvidar lo que pasó, sino de entregarlo en sus manos. Hay heridas que no sanan con el tiempo, sanan con Dios. Sanan cuando reconoces que ya no puedes seguir cargándolas. Sanan cuando decides que el pasado no tendrá más autoridad sobre tu futuro. El dolor que llevas no invalida lo que Dios quiere hacer, no lo limita, no lo frena, solo muestra cuánto necesitas su presencia. Dios no se escandaliza por tu historia, no se sorprende por tus errores, no se aleja por tus caídas. Él te abraza tal como eres, incluso cuando tú mismo te rechazas. La angustia se desvanece cuando entiendes que tu pasado no define tu identidad, que tu futuro no está en manos del miedo y que Dios sigue escribiendo capítulos nuevos, aunque todavía no puedas leerlos. Tu historia no terminó en tu peor momento. Tu historia continúa en cada paso que das hacia Él. Y cada paso, por pequeño que sea, abre puertas que la angustia quiere mantener cerradas. La angustia crece cuando intentas vivir sin esperanza, cuando ya no esperas nada bueno, cuando te convences de que es mejor no ilusionarte, cuando prefieres prepararte para lo peor antes que confiar en lo mejor. Esa postura parece segura, pero solo te encierra. Te protege por fuera, pero te deja vacío por dentro. Te mantiene alerta, pero nunca en paz. La esperanza no es ingenuidad, es valentía. Es creer que Dios todavía puede sorprenderte. Es reconocer que tus ojos ven una cosa, pero su propósito está haciendo otra muy distinta. La angustia te dice que no hay nada nuevo en el horizonte. Dios te dice que Él hace nuevas todas las cosas. La angustia te dice que no esperes nada. Dios te recuerda que quien espera en Él nunca queda avergonzado. La angustia te dice que no vale la pena seguir intentando. Dios te invita a confiar un día más. La esperanza es un acto profundo de fe. Es respirar aun cuando el aire duele. Es levantarte aun cuando sientes que no puedes. Es creer que Dios sigue obrando donde tus fuerzas ya no llegan. A veces la esperanza se siente pequeña, una chispa apenas perceptible, una luz tenue en un cuarto oscuro. Pero esa chispa basta para encender la fe, y esa fe basta para sostenerte en la noche más larga. El corazón humano necesita esperanza tanto como el cuerpo necesita aire. Sin ella todo se vuelve más pesado, más oscuro, más confuso. Por eso Dios la coloca dentro de ti, porque sabe que sin esperanza te rendirías demasiado pronto. Sabe que sin ella la angustia te dominaría. Sabe que tu alma no nació para vivir en la oscuridad. La esperanza no niega la realidad, la ilumina. Y cuando Dios la enciende, ninguna angustia puede apagarla. La angustia pierde fuerza cuando comienzas a hablar con Dios con honestidad. No con frases repetidas, no con palabras bonitas, sino con verdad. Con lo que realmente sientes, con lo que te pesa, con lo que te duele admitir. Dios no necesita discursos, necesita tu corazón abierto, tus palabras sinceras, tus temores puestos sobre la mesa sin miedo a ser juzgado. Hablar con Él no cambia tus circunstancias de inmediato, pero cambia tu interior. Ablanda lo que estaba endurecido. Limpia lo que estabas guardando. Libera lo que te sofocaba en silencio. La angustia se alimenta de lo que callas, de lo que escondes, de lo que decides soportar a solas. Pero cuando oras con sinceridad, la angustia empieza a perder terreno. Orar no es un ritual, es una entrega. Una conversación que te conecta con la fuente de tu paz.
un acto de confianza, incluso cuando no tienes fuerzas para confiar. A veces orar es llorar, a veces orar es quedarte en silencio, a veces orar es repetir palabras que salen débiles, pero incluso así, Dios escucha, Dios entiende, Dios recoge cada una de esas palabras como semillas que pronto darán fruto. La angustia dice que nadie te comprende. Dios dice que Él conoce cada rincón de tu alma. La angustia dice que tus oraciones no sirven. Dios dice que cada palabra tuya llega a su corazón. La angustia dice que no vale la pena seguir. Dios te promete que no estás hablando al vacío. Cuando hablas con Dios, aunque sea un poco, la carga disminuye. No porque desaparezca todo de golpe, sino porque ya no la llevas solo. Porque Él camina contigo. Porque Él pelea por ti. Porque su presencia sostiene lo que tus fuerzas ya no pueden. Orar es respirar, es soltar, es descansar. Y cuando lo haces, algo dentro de ti vuelve a levantarse. Algo vuelve a encontrar dirección. Algo recuerda que no estás abandonado. La angustia comienza a romperse cuando decides confiar, aún sin entender. Cuando eliges creer que Dios está obrando, incluso cuando todo parece silencioso. Cuando aceptas que no estás solo, aunque tus emociones digan lo contrario. Confiar en Dios no elimina el dolor al instante, pero cambia la manera en que caminas con Él. Te recuerda que no avanzas por tus propias fuerzas, sino sostenido por una presencia que nunca falla. Dios no quiere que vivas con miedo. No quiere que tu mente sea un campo de batalla sin tregua. No quiere que amanezcas pensando que el día será igual de oscuro que los anteriores. Él quiere devolverte la paz. Esa paz que no depende de cómo te sientes. Esa paz que no cambia según tus circunstancias. Esa paz que nace de saber quién te acompaña. La angustia te dice que todo se acabó. Dios te dice que apenas estás comenzando. La angustia te dice que tus fuerzas no alcanzan. Dios te ofrece las suyas. La angustia te dice que no hay salida. Dios abre caminos donde tus ojos solo ven un muro. El confiar es un acto profundo. Es una decisión diaria. Es elegir entregar lo que no puedes controlar. Es dejar que la luz entre en los lugares donde tu alma pensó que nunca volvería a brillar. Dios no te pide una fe perfecta. Te pide una fe sincera. Una fe que pueda temblar, pero que aún así se aferre a Él. Una fe que reconozca sus dudas, pero que elija avanzar. Una fe que se rinde no por derrota, sino por descanso. Tu vida no está definida por la angustia que sientes hoy. Tu vida está definida por el Dios que te sostiene. Ese Dios que vio tus lágrimas, que escuchó tus oraciones rotas, que estuvo contigo en cada noche silenciosa y que sigue aquí, más cerca de lo que imaginas. Él conoce tu historia completa, sabe dónde estás herido, sabe dónde necesitas fuerza, sabe lo que has cargado en silencio y aún así te mira con amor, con paciencia, con esperanza, porque Él nunca ha renunciado a ti. La angustia se va cuando decides descansar en sus manos, cuando sueltas lo que te oprime, cuando permites que su paz se vuelva tu refugio, cuando aceptas que no estás luchando solo. Hoy puedes elegir confiar, hoy puedes elegir respirar, hoy puedes elegir creer que Dios sigue obrando en tu favor. Y aunque el camino no siempre sea fácil, Él será tu luz, tu guía, tu fuerza, tu compañía permanente. La angustia no tendrá la última palabra, la tendrá Dios. Y su palabra siempre trae vida, siempre trae esperanza, siempre trae paz. Tu alma no nació para vivir en la oscuridad. Tu alma nació para caminar confiada bajo la luz de aquel que nunca falla.